nuevamente aquí junto a los amigos Gonzalo Saldías y Cristian Anomar para abordar con ustedes los temas noticiosos que han ocurrido durante la semana ya recién pasada y los hechos importantes ocurridos durante el fin de semana con declaraciones de ministros, con una convención que no deja de trabajar pero al mismo tiempo dar noticias, con algunas situaciones ocurridas en el país, una muerte de una bebé, ¿cierto? En Chillán nuevamente, Chillán haciendo noticias. De todo esto y mucho más hablaremos el día de hoy en Chile desde el norte. Vuelo por la Pintana y Peñalolén, paso por Leonera, también por Hualpén, y nada pareciera mejorar. Vengo de Talcahuano y hasta Chiloé y veo a 10 ratas robando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, hola. ¿Qué tal, ¿Cómo están? muchachos? ¿Cómo están? Bien, Por ¿cómo acá está todo todo? bien. Partamos conversando desde ya un poco con alguna de las cosas que le hacía mención. Me gustaría hacer un breve repaso de lo que ocurrió la semana pasada, ¿cierto? La muerte de este carabinero en Chillán. Una situación lamentable, la conversamos largamente sobre la actitud que también tomó el gobierno respecto de esta situación, pero vemos nuevamente en Chillán una situación triste, lamentable. Como nota introductoria, ¿cierto? Muere una niña a la cual le llega un disparo en la cabeza. Me gustaría comentar, partiendo contigo, Cristian, cómo ve el asunto de la seguridad y nuevamente Chillán haciendo noticia triste al respecto. Buenas noches nuevamente. Hola, hola. Bueno, lo que dijimos en el programa anterior, por Rodrigo, una delincuencia que está desatada. Nosotros en el programa anterior dijimos de que Chillán tenía los índices más altos de delincuencia, donde la gente, los ciudadanos de Chillán decían, o de Ñuble, digamos, de la región, decían que hace un tiempo se están viendo crímenes, ¿verdad?, que no eran usuales allá en Chillán. Y claro, la semana pasada tuvimos la muerte del carabinero y hoy día nos damos cuenta de que hay una niña que también falleció producto de una bala, una niña de 14 años. Obviamente enviamos nuestras condolencias aquí nosotros como un humilde programa de conversación, ¿verdad?, a su familia, ¿ya? Y claro, a uno le llama la atención porque hay un acuerdo entre el gobierno, o se está llamando por parte del presidente don Gabriel Boric, ¿verdad?, a un gran acuerdo nacional, digamos, por el tema de la delincuencia. Sale una categoría intermedia, pero también uno escucha, lo cual a mí me parece bien, pero también escuchamos ciertas personas, parlamentarios que son del bloque oficialista, ¿verdad?, que están diciendo que categoría intermedia no puede haber, y que las personas o la institución llamada eventualmente a cumplir esa categoría intermedia ya de plano están rechazando la posibilidad de que sea el Ejército de Chile. Me refiero particularmente a la señora Carmen Gers. Y por otro lado tenemos una oposición, ¿verdad?, que le está diciendo no hay problema en conversar, pero de partida la urgencia a los presos de la revuelta, ¿verdad?, o la gente que participó en el estallido social del 18 de octubre, no van a estar los votos. Entonces estamos en un escenario incierto de buscar una posibilidad nueva, no obstante que yo creo en lo personal que ya las herramientas están en la actual legislación, que no se ve por dónde pudiese aparecer el humo blanco. ¿Ah? Entonces ese es el escenario, lo veo complejo. No veo salida. En ese escenario, Cristian, me parece importante lo que tú mencionas sobre el acuerdo político, ¿cierto? Este transversal que estuvimos conversando de llegar a un acuerdo para dar mayor seguridad al país. En ese sentido, Gonzalo, me gustaría comentar contigo un poco cómo ves el avance, o más bien estancamiento. Se dicen unas cosas por un lado, pero por el otro lado no se hace nada, digamos. Se ha hablado de esta conversación que tuvo el presidente Boric con el presidente de la UDI, ¿cierto?, para intentar avanzar en este acuerdo, pero mucho bla bla y poca ejecución. ¿Cómo lo ves tú? Hola, Gonzalo, nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rodrigo, Cristian? Nada, la verdad es que yo personalmente no tengo ninguna confianza en este gobierno,
por una simple razón. Para mí son un oxímoron en sí mismo. Son una contradicción andante. Por un lado, reivindican la protesta, por otro lado, mandan a carabineros a reprimirla. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Ellos están a favor de uno o de las dos cosas? Pareciera que de las dos, para generar cierta especie de caos, no sé, a lo mejor poner a la ciudadanía en contra de la policía. No tengo idea, la verdad, no sé cuál será, o si será por un tema netamente ideológico, donde ellos saben que tienen que reprimir las conductas que van en contra del orden público, pero su discurso no puede, su discurso tiene que ser siempre favorable al, a la movilización y a la protesta. Entonces, es raro, la verdad es que yo creo que no tiene ningún sentido tratar de encontrar avances del gobierno en esta materia porque no los hay, no los hay. Son, a lo más es un avance para volver a retroceder, son vueltas en círculo. No, no, no tengo ninguna fe en que el problema del orden público se solucione durante este gobierno. Oiga, eso, Ahora, hay dale una nomás. variante, disculpa, hay una variante ahí que no es menor, que uno ha visto videos, ¿verdad?, donde hay gente que confió en el presidente Boric, que le está pasando la cuenta con amenazas que son de temer, po, ¿ah? Exacto. Entonces, a propósito de lo que dice Gonzalo, el escenario no lo veo ni habiendo o no habiendo voluntad, digamos, en ambos escenarios, ¿ya? Entonces, es complicado, es complicado. Y ahora, ¿dónde radica eso, creo yo? ¿O dónde nace? Promesas de campaña que no se puedan cumplir, por ejemplo. No sé si ustedes vieron un video de Boric con trabajadores de ENAP, No, donde No. le hace una serie de promesas que claramente no se pudieron cumplir. Eh, si no lo han visto, se los voy a mandar, que tengo un video ahí, no sé qué tan actual será tampoco. Ustedes saben que las noticias falsas corren y vuelan, pero no es malo echarle un vistazo y sacar conclusiones. pero mira, en relación a eso, es súper bueno el punto al que le hacen mención y nos lleva a hacer un análisis un poco más profundo sobre lo que es el nivel de desconfianza que ha ido aumentando significativamente en los chilenos respecto de las instituciones y en particular obviamente del gobierno, ¿cierto? Ya que, o sea, Boric lleva, lo que comentábamos, 2 meses como presidente y poco o nada se ha realizado para fortalecer la confianza que él buscó ganar en electores que iban más allá de su electorado inicial, ¿ya? Y también realizar acciones para poder silenciar a quienes eran sus detractores desde un principio. Más bien se han visto algunas acciones que podrían ser acciones en contra de esto, acciones erráticas, sin sustento fáctico, eh, y en realidad contrarias a lo que él mismo utilizó en algún momento como bandera de lucha para llegar a la presidencia, ¿cierto? Eh, a veces nosotros se acusa de que caricaturizamos la figura de Boric y de los ministros, tratando de hacer una crítica fácil, ¿cierto? Pero lo cierto es que el gobierno de Gabriel Boric peleó por, o sea, Gabriel Boric para poder llegar a la presidencia peleó por cosas, sumó parlamentarios, sumó un montón de gente a su espalda para poder convencer a la gente y lograr de cierta forma formar una gran coalición que apoyara su candidatura como presidente y llegar al lugar donde está. Sin embargo, vemos que hoy en día se debe desdecir de muchas de las cosas que dijo, como promesas de campaña, eh, o bien hacer la vista gorda respecto a cosas sobre las cuales él mismo luchó, como por ejemplo, en su oportunidad, ¿cierto? Fue el cuarto retiro. ¿Ya? Ahora lo vemos en los estados de excepción, ¿ya? Donde aparte, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un 85% de votantes en un momento en un plebiscito que se hizo en la zona de la Araucanía que le dijo, presidente, queremos un estado de excepción en nuestra zona. Y se le dio la espalda. Una ¿Ya? consulta ciudadana. Exacto, una consulta ciudadana. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que está haciendo? Ganó masa, ganó electorado, haciendo promesas y formando confianza. Y hoy en día, los que votaron por Boric a pesar de alguna de sus ideas. ¿Por qué? Porque durante la campaña de la segunda vuelta, él se desdijo de mucho de las cosas que están en su programa original y las morigeró, las disminuyó, atenuó la intención que tenía.
Dentro de esto, por ejemplo, la observación respecto del proyecto de indulto a los presos de la revuelta. Él dijo que era un tema que iba a tener que tratar el Congreso en su oportunidad. ¿Ya? Trató de salir de eso en la campaña segunda vuelta. Pero ahora vemos una ministra que toma esto como campaña nuevamente, o sea, como bandera de lucha, y dice que es nuevamente una prioridad. Salió una encuesta que digamos que el descontento con el presidente se estanca, incluso tuvo una pequeña alza, ¿cierto?, en la academia, pero esto viene desde la mano de las observaciones que hizo sobre este acuerdo transversal por seguridad. Pero terminamos el domingo con una ministra de Justicia diciendo que es prioridad indultar a los presos de la revuelta. Entonces, aquí voy a lo que decías tú, Gonzalo. Tenemos una carencia en este momento de ejercicio por parte del Ejecutivo de formar confianza. Y un gobierno que no logra formar esta confianza, esta necesidad de buscar seguridad en la cabeza, es un gobierno que, al menos para los recién 2 meses que tiene, no se ve bien proyectado. No sé cómo lo ven ustedes. Yo les hago una pregunta, Rodrigo y Cristian. ¿Qué Boric está gobernando? ¿El que vimos para la primera vuelta? ¿Ese Boric idealista, con puño en alto? ¿O el socialdemócrata que vimos para la segunda vuelta? ¿O ninguno de los dos? A lo mejor tenemos un tercer Boric gobernando. ¿Cómo lo ven ustedes? Buena tu pregunta. Sí. Muy buena la pregunta. De hecho, lo estaba cuestionando mientras escuchaba a Rodrigo. Yo creo que O quizás no hay ninguno gobernando y está entregado a la suerte de lo que digan las bases del Partido Comunista, vaya uno a saber. No, pero aboguemos por el presidente Boric. A ver. Yo creo que el presidente Boric está en una encrucijada. Porque yo creo, a ver, como lo dijimos en su minuto, Gabriel Boric políticamente es hábil. Por algo tiene 35 años y está de presidente de la República. Ya, no olvides tú, Rodrigo, que logró destronar, Gonzalo y Rodrigo, no se olviden ustedes que logró destronar a la señora Camila Vallejo en la fecha. Después le ganó la primaria a Daniel Jadwe y después le ganó a José Antonio Caz en la segunda vuelta. Entonces él políticamente hábil. Y yo creo que él sabe cuál es el camino. Su camino, digamos. Su camino, lo que él se plantea, digamos. Claro, él sabe cuál es el camino que tiene que hacer, digamos, el tema de la seguridad, el tema migratorio, etcétera. Pero está complicado porque también el sector el que él representa, y uno lo vio en su minuto cuando increpaban al ministro Giorgio Jackson, ¿verdad?, en la calle, que le estaban exigiendo cumplir las promesas, a propósito de todas estas personas que están detenidas como consecuencia del 18 de octubre. Entonces, obviamente, está complicado el presidente. Pero yo no. Si es de la primera o de la segunda vuelta, una pregunta que me deja en jaque. Yo creo que me cuesta describir cómo lo está haciendo frente a esa interrogante que tú planteas, Gonzalo, si es de la primera o de la segunda vuelta. ¿Para ti, Gonzalo? No, yo no lo tengo claro, por eso se los pregunto. Yo lo veo actuar y a veces veo tintes del Boric de primera vuelta, a veces veo tintes del Boric socialdemócrata, a veces no lo veo. Por ejemplo, cuando el presidente Boric planteaba en su minuto algo que a mí me pareció muy cuerdo, y de hecho yo hice el tablado de él, lo agarro y le doy un beso en la frente y en la mejilla y le digo, bien, echémosle vaina ante te apoyo, fue cuando él dijo que habían cosas tan sencillas que arreglar. Por ejemplo, algo que yo quizás soy reiterativo en los programas, pero que dice relación con el abuso, ¿ya? Cuando él decía cosas tan simples como se iba a dedicar a arreglar el tema, los pequeños abusos que al final, sumados, se transforman en un gran abuso. No sé si me explico. Sí, pero no olvidemos que el mismo Boric que dijo eso, después puso a sus amigos en los puestos diplomáticos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero no voy al poteo político, porque al final eso no me sorprende de la clase política, ¿no? Porque eso ha pasado en los gobiernos de la Concertación, en los gobiernos de centro-derecha y ahora en el gobierno del presidente Boric. O sea, no, claro, o sea, yo te la doy, ha pasado en todos los gobiernos, pero... En todos los gobiernos, poteo político. Ahora, a mí, a propósito de eso, a mí hay ciertos poteos políticos que me han parecido interesantes, o que los aplaudo, como por ejemplo, cuando se discutió en Chile bajo el gobierno del presidente Lago, el nombramiento de Vittorio Corvo, creo que es el segundo apellido,
como presidente del Banco Central. ¿Ah? Y todo el mundo concertacionista como que lo atacó porque decían que era un hombre de centro derecha, ¿ya? Y no de las filas. Pero el presidente Lago dijo, mira, que hay que poner al mejor y punto, y se acabó, ¿no? Pero es que Otro que, yo no encuentro que eso sea cuoteo político, Cristian. O sea, si estamos hablando que vamos a poner un hombre con competencias y capacidades, estamos sí, hablando más de algo técnico, ¿no? sí, de tu punto de vista, sí, pero para el sector que en ese momento gobernaba, era la concertación, les pareció mal el nombramiento de Vittorio Porro. Y aún así el presidente lo mantuvo, a eso voy. Ya, o sea, si vamos a hablar de cuoteo político, ya, ahí no hubo, porque se nombró una persona que tampoco era más bien independiente, Pero es que yo te pero se insisto, terminó. Cristian, si el tema es que cuando tú pontificas y después haces otra cosa, eres el padre Gatica, pues, weón. Y este Sí, obvio. gobierno ha sido el padre Gatica. Sí, pero como para tratar de ejemplificar cómo opera ese sistema, o lo que pasó con el presidente Piñera, que muchos lo criticaron por tener, digamos, o algunos lo criticaban, ¿verdad?, por tener en el departamento dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, está el departamento de Límites y Frontera. Y la directora era la esposa del señor Fernando Atria, entiendo. Pero nadie puede discutir los pergaminos académicos que tiene esa señora para desempeñar ese cargo. Entonces, a mí cuando me dicen que el presidente Boric ya nombró a Juanito, Pedrito, los amigos, ya está bien. Si uno apunta a las competencias, en definitiva, que ese es otro tema. Pero se me fue la idea, porque tanto que nos vamos poniendo. Y la pregunta era... ¿Qué presidente vemos? ¿A qué Gabriel Boric estamos viendo en este momento? como Rodrigo, o sea, yo esperaba que él asumiera ese compromiso, ¿verdad?, de terminar con los pequeños abusos que dijo él. Cuestiones que eran tan simples de terminar y que se podían hacer. Por ejemplo, yo tengo un plan, voy a poner mi ejemplo que a mí me pareció muy bien porque te iba a solucionar el problema. Así, yo tengo un plan de 20.000 pesos, por ejemplo, en materia de telefonía móvil. Y de la noche a la mañana me empiezan a cobrar 23. Ya los tuve que pagar porque de lo contrario me quedo sin teléfono. Llamo a la compañía y me responden y me dicen no, que tengo que contactarme con una operadora virtual. O sea, me están diciendo en castellano que yo tengo que contactarme con un chat, weón. Un chat de WhatsApp, weón. Para poder solucionar un problema. Y pasaron 3 meses y no lo he podido solucionar porque no puedo ir a la compañía a hacer una fila, ¿verdad? Con COVID, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones, a lo que él hacía alusión, no se están cumpliendo. Entonces, ahí yo por lo menos veo en ese aspecto, a mí, una expectativa que uno dice, oye, Sí. se prometió. Y en ese sentido, Cristian, a mayor abundamiento, como dicen los colegas, imagínate, yo fui al supermercado el fin de semana y las góndolas no tenían los precios de los productos. Pues, bueno. Ahí ya estamos, cosas chicas, O sea, claro, pero que están claramente incumpliendo la ley, pues, bueno, y dañando al consumidor. Ahora, y se traduce en abuso, porque yo, por ejemplo, el otro día compré carne y me quería hacer un asado. Voy y me compro carne y que tenía un cierto precio. Yo pagué, confiaba en que el precio correspondía, estaba la oferta. Llego a mi casa y guardé la hora. Empiezo a revisar o a cotejar y veo que el precio que me cobraron era el precio real y no el de la oferta. Ya no iba a volver la carne, si tenía lista las brasas ya. Entonces el otro día voy al supermercado y hablo con la jefa ahí, con la señorita que está a cargo, y le dije, mire, ¿sabe qué? Yo soy cliente de este supermercado y me parece inaceptable. ¿De qué pasa esto? Y le expliqué. Señor, me dijo, suele pasar, tráigame la boleta. Sí, le dije, está bien, yo le puedo traer la boleta. Pero esto no puede pasar. Porque después por eso la gente viene y quiere a los vidrios aquí, porque es el abuso. Entonces, ese tipo de cuestiones que tú estás diciendo, Rodrigo, Gonzalo, uno dice, no, pero no es tanta plata. A mí, por ejemplo, el tema del plan de telefonía son 3.000 pesos. Pero es que no corresponde. Sean 3, sean 1.000, sean 500, 5.000. No, totalmente de acuerdo. No corresponde. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se dan esas licencias? Y eso el presidente Boric dijo, vamos a terminar, digamos. Pero ojo, Cristian, déjame hacerte un punto más. Esas licencias de las que tú hablas se dan tanto en el mundo público como en el mundo privado, ¿eh? Y yo lo considero más grave en el mundo público, porque ahí se supone que tenemos que tener la mayor transparencia posible. Y también les voy a contar una anécdota personal, bueno, que Rodrigo ya conoce. El mayor estándar de rupia, dices tú. Yo estuve postulando a un cargo del Poder Judicial en un juzgado de letras de aquí de la región metropolitana, que no voy a decir cuál, porque en realidad, ¿para qué generar problemas?
Pero llego quedé en la terna, en la última, y voy a la entrevista con el magistrado. Me siento, y la verdad es que tuve los cojones de preguntarle al magistrado. Le dije, magistrado, un gusto saludarlo. Yo quisiera saber si vale la pena dar esta entrevista o el puesto ya tiene nombre. Y la verdad es que me miró con cara de lástima, weón, con cara de pena de haberme pegado el pique, weón, a un sector relativamente rural de Santiago. Y me dijo, puta, compadre, me dijo, la verdad es que el puesto ya tiene nombre. Entonces, te hacen dar la cacha, weón, en un concurso público, haciendo ternas, dando test psicológico y todo. ¿Para qué? Para limpiar el proceso. Pero Va a justificar. el cargo ya tiene nombre, muy probablemente desde que se creó, compadre. Así que es una pena que estas cosas pasen, pero pasan. Sí, Bueno, obvio. pero mira, en el sentido Mira, de de lo hecho, que, de para lo que terminar tú la idea, disculpa, Rodrigo. estás... ¿Sí? De hecho, para terminar la idea, hay una columna de Tomás Mochati, que aquí nosotros lo hemos criticado, ¿eh? Tomás Mochati. Porque cuando el señor Mochati habla, yo no tengo nada contra él, no lo conozco, o sea, yo es de la región, así que me debe caer bien, pues, bueno. Pero el señor Mochati de repente como que habla y me parece que tiene la razón en todo. Y a veces se equivoca, pero bueno. Pero tiene una columna bastante buena de lo que son los nombramientos de los notarios en Chile. Y hace todo un análisis, ¿verdad?, de lo que pasa con los notarios. ¿Y por qué lo digo? Porque los notarios fueron los representantes de los notarios, que yo tengo buenos amigos notarios, entre paréntesis, me caen re bien. Cuando voy a la notaría no me cobran para trámites personales, o no me han cobrado. Pero son los únicos que se fueron a la Comisión Constituyente a hablar. Lo escucharon y plantearon su opinión. No sé si sus intereses. Sería temeraria mi opinión al respecto. Pero sí se plantearon qué consistía la notaría y lo escucharon. O sea, Power hay. Y ahí, ¿por qué lo digo? Porque ahí el señor Mochati hace y describe esta situación de los notarios a propósito de lo que te pasó a ti, Gonzalo. Mira, Así es. yo quisiera volver un poco la pregunta atrás en relación a qué presidente Boric estamos viendo. ¿Ah? Si nos adentramos en esta dinámica de las promesas que se hacen durante la campaña, generalmente también hay harto ofertón, pero también hay intenciones que se van materializando independiente de que el Congreso las apruebe o no. ¿Ya? Porque existe iniciativa propia del presidente. Pero aquí yo, en relación a tu pregunta, Gonzalo, yo veo un presidente, no veo el presidente. El problema es ese. Al menos desde mi perspectiva, es que si uno viera al presidente de la primera, ¿cierto? La primera vuelta, este presidente revolucionario que venía con la intención de cambiarlo todo, llamando a la prueba de la Convención Constituyente, uno diría, bueno, salió el presidente Boric que tiene esta línea y hacia allá quiere conducir el país. Después, en una segunda vuelta, cambió, se afeitó, se puso, no nada más sí se puso corbata, pero se puso chaqueta, y trató de irse un poco más hacia el centro, tratar de ganar lo que era la antigua concertación. La DC desde un principio le dijo, nosotros vamos a hacer oposición, pero vamos a ver, damos libertad a nuestros votantes, pero siempre vamos a hacer oposición. No, pero lo apoyaron por Rodrigo. Sí, no, La DC sí. estamos claros que lo apoya, pero también tenemos una Rincón que dijo, vamos a tomarlo desde el palco. ¿Ah? Vamos a tomarlo desde el palco. Pero bueno. Sí, pero don Ignacio Walker dijo que él no iba a votar por Kast. Y no sé si habrá votado por Boric. Pero a lo que yo voy con lo que estoy diciendo es que tampoco está ese Gabriel Boric de la segunda vuelta. ¿Dónde está el problema principal desde mi punto de vista? Y que si ustedes tienen otra visión, me gustaría que la compartieran, pero Gabriel Boric llegó sin un programa claro, porque su intención de gobierno está en la Constitución, en el nuevo proyecto de Constitución, en la Constituyente, ¿ya? Tal como incluso en su discurso directo lo tenía Marco Enrique Minami. Para él siempre la convención, todo era la convención. Y en el mismo tenor está Gabriel Boric. Gabriel Boric, sin constitución no hay proyecto de gobierno. No hay nada.
Gabriel Boric tiene sentadas sus esperanzas en que la convención saque un proyecto que sea aprobado el 4 de septiembre. Sin constitución no hay programa. Sin Concuerdo. constitución, el gobierno de Gabriel Boric se cae. Por lo tanto, en este momento tenemos un desgobierno. ¿Y un desgobierno a qué me refiero? Si ustedes observan las conductas erráticas que está realizando el gobierno, de Gabriel Boric irse al sur, ¿cierto? Y sentarse. El presidente puede sentarse a tomar cervezas con los amigos todos los días si quiere, el problema del presidente. Pero cuando existen asuntos potenciales, trascendentales para el país, el presidente, el ejecutivo, tiene que tomar el tótem, ¿cierto? Y partir adelante. Y no se vio, por ejemplo, en Chillán, no se vio en la macrozona sur, no se ve solucionando los problemas de los que tú harto has conversado, Cristian, respecto de la inmigración, sino que se queda en el sur, ¿cierto? En esta suerte de compadrazgo y hacer algo desde ahí, tratar de ir el presidente en terreno, partiendo por su zona, ¿cierto? Pero carente de un fondo, ¿ah? Sino que simplemente tratando de ser cercano, tratando de matizar, de decir, nosotros vamos a ser un gobierno cercano, diciendo, prometiendo, haciendo, pero no haciendo, no ejecutando, sin fondo, sin un análisis, sin la intención de gobernar. No están gobernando en este momento, están actuando o sea, no, el gobierno, si tú te das cuenta, la palabrería es la palabrería del 70. Mucho No más acciones. de convencer. Queremos palabras. ¿Cuáles son las 100 primeras propuestas para los 100 primeros días? Eso es lo que quiere el chileno. El chileno lo que quiere es salir a la calle y caminar tranquilo. ¿Ah? Estuve escuchando hoy día en la radio El Conquistador, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El antiguo vocero del presidente Lago. Francisco Vidal. Que yo no estoy, si concuerdo en el 2% con lo que dice, es mucho. ¿Ah? Pero comentaba una situación que no está lejos de la realidad, en que un transeúnte se puso a conversar con él y le dijo que él no le interesaba que le subieran el sueldo, no le interesaba que se controlara o descontrolara la inflación, lo que le interesaba era caminar seguro y saber que el día de mañana se iba a jubilar después de su trabajo y que iba a recibir una pensión que le iba a permitir vivir y comprar sus medicamentos. La necesidad de la gente estuvo en mejorar las pensiones, mejorar la educación, mejorar la vivienda. Y el gobierno basa su programa, repito, en que la convención le soluciona el problema. Eso es la falta de manejo del Ejecutivo. Y la convención, disculpa Rodrigo, la convención no está solucionando ese problema. ¿Por qué te lo digo? Porque escuchaba una cuña de la señora Pamela Giles, que a la gente le puede o no gustar, para algunos es una ídola, para otros no. Algunos dicen que pensó en el pueblo, otros dicen que es irresponsable, pero para bien o para mal, desde el punto de vista profesional, ella como periodista era muy buena periodista. ¿Cierto? Independiente que tuviera un cierto pensamiento político, etc. Pero ella dijo una cuestión que, a propósito de lo que tú estás hablando y cómo le puede jugar en contra al presidente Boric, la convención, ella dijo, ¿cuál va a ser la propaganda del apruebo? ¿Y cuál va a ser la propaganda del rechazo? El rechazo le va a decir, mire, usted con esta constitución no va a ser dueña de sus fondos previsionales. Pero la constitución antigua, que era tan mala, sí es dueña. Entonces ella dice, quien le está haciendo la mejor campaña al rechazo es la propia convención, dice ella. Cristian, porque ¿qué respuesta voy a tener frente a esa pregunta? En este sentido me gustaría pasar, aprovechar el nexo y analizar un poco quizás el articulado más importante que ha pasado al pleno de la convención, que les quería comentar la norma quizás que encuentro más importante en este momento, que fue aprobado por el pleno y de la cual se hace cargo una noticia que apareció el día 5 de mayo en la tercera, que tiene que ver con que el propietario tendrá siempre derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Aquí me gustaría que siempre que pensamos en expropiación solemos pensar en bienes raíces, pero ojo, el derecho de propiedad no solo
recae sobre bienes raíces, también sobre bienes muebles, también sobre bienes incorporales, que son derechos y acciones. Además, existe derechos sobre derechos. Vale decir, si yo tengo un derecho, por ejemplo, el derecho a, no sé, pensemos en la propiedad intelectual o industrial, yo tengo propiedad sobre el derecho industrial o intelectual, sobre la propiedad intelectual, por algo se llama propiedad intelectual, y rige para la propiedad de cualquiera especie el mismo principio y las mismas normas. Es decir, que cuando establecemos que aquí se dice que se tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio, ¿qué entendemos? ¿En qué momento la legislación chilena se hace cargo del justo precio? Solamente en materia civil, cuando hablamos de la lesión enorme, ¿cierto? En la lesión enorme, en materia civil, podemos encontrar el justo precio. Y el justo precio no está definido en la ley. Por lo tanto, es la casuística la que se ha encargado de definir cuál es el justo precio. Y si bien los tribunales, en su jurisprudencia, han establecido que el justo precio corresponde al valor de mercado, hay que acordarse que las sentencias judiciales rigen solo para los casos que ellas resuelven. Eso se llama principio de especialidad, ¿ya? Por lo tanto, cuando se trata de una materia constitucional, la interpretación debe venir por ley. Entonces, se va a establecer por ley lo que es el justo precio, porque hay algunos expertos que están diciendo, algunos colegas abogados que están diciendo que en realidad si el tribunal y la jurisprudencia ya ha determinado qué es el justo precio, no habría mayor problema, porque la jurisprudencia ha estado conteste en que el justo precio tiene que ver con el valor de mercado. Pero ojo, eso es entre partes, entre iguales, entre terceros, que acuden a un tribunal y el tribunal resuelve para el caso específico, ¿ya? Que si bien podamos tener como referencia ciertas sentencias judiciales, estas no constituyen precedente. Nosotros no tenemos un sistema de precedente, tenemos un sistema caso a caso, un sistema de especialidad, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso. Va a ser la ley la que va a determinar cuál es el justo precio y vamos a tener que ver quiénes son los parlamentarios el día que aprueben esa ley. Entonces, es un tema de inseguridad jurídica, muchachos. Y la inseguridad jurídica no solo afecta la inversión, sino también las expectativas y genera el temor de todos los chilenos. Imagínense, hace poco tiempo atrás apareció la gente de la SCD reclamando por el tema de la propiedad del derecho de autor. Pero yo los invito a leer el libro de George Jackson que se llama Copia o Muerte, que se los voy a mandar, y si quieren, Rodrigo, si quieres lo puedes dejar en el link de la descripción para que la gente lo descargue, porque me imagino que el señor Jackson no va a tener problema en que se descargue su libro, si él está diciendo que en realidad no aboga a favor de los derechos de propiedad. Entonces, si quieres te lo mando y lo dejas en el link de la descripción para que la gente pueda descargarlo y entender un poco que el señor Jackson no cree en la propiedad de ninguna especie y que para allá vamos. Así que, como les dije en programas anteriores, señores artistas, señores creadores, señores inventores, no solo propietarios, latifundistas y... No. Todo el que tenga una propiedad, ojo. Sí, mira, Gonzalo, el punto que tú haces no es nada menor, es sumamente relevante y genera hasta temor, ¿ah? Y genera hasta temor porque el punto en que tú haces hincapié en que los conceptos vagos que pueda entregarnos la Constitución o obscuros, como nos menciona el Código Civil, van a tener que ser aclarados por ley. Y el problema es que ¿quién hace la ley en este caso? ¿Ah? Vamos a tener una cámara que va a votar las normas, una norma por una mayoría simple de los presentes. Déjame interrumpir para completar el punto. Cuando se determina el justo precio entre particulares, lo hace el tribunal. Por lo tanto, es un tercero imparcial, quien determina una disputa de derechos. En este caso,
No va a haber un tercero imparcial. El Estado va a ser juez y parte. Él va a determinar qué es justo. Y claramente no existe una proporcionalidad entre un particular y un Estado. Mira, a propósito de lo que tú estás diciendo, Gonzalo, hoy en día en sede administrativa te indemniza el daño patrimonial efectivamente causado. Vale decir, señora, aquí por aquí va a pasar la carretera, su casa se evalúa en tanto, ahí está el monto en dinero consignado en el tribunal, ¿verdad? Usted lo tiene que retirar. Si usted no está de acuerdo, usted puede reclamar del monto, porque le dice, mire, ¿sabe qué? Mi casa no valía 20 millones de pesos, valía 50, por ejemplo. Y usted reclama el monto. Ojo, el O monto del al acto. contado, ¿eh? Al contado, dice. Sí, al No, contado. el monto al contado, pero además se te da la posibilidad de que tú vayas al juez, este tercero imparcial que dice Gonzalo, para que el juez te diga, ¿sabe qué? Efectivamente usted, señor ciudadano, tiene razón en su planteamiento. Por consiguiente, Estado, yo le voy a aumentar la indemnización, Estado tiene que pagar el restante, la diferencia. Pero tú también tienes derecho a reclamar del acto. Me explico, por ejemplo, si mi casa tiene 4 dormitorios, 2 baños, living, comedor y cocina, y me vuelan y me dejan solamente el comedor, yo le digo, no, pues, Estado, usted no tiene que, yo reclamo y me alzo para que sea del acto, todo, porque ya no me sirve vivir aquí, pues. ¿Me explico? Entonces, y el Estado siempre paga previamente, de lo contrario no puede tomar posesión material del bien. Entonces, lo que dice Gonzalo ahora es entregarle a un tercero el justo precio, que claro, alguien dirá, no, pero es que ya está resuelto. Pero es que con una nueva constitución cambia el marco normativo, primero, y en segundo lugar, no se olviden ustedes una variante que está dando vuelta y que muchos abogados, y que de hecho la presidenta no lo dijo literalmente, ¿eh? Aquí quiero ser bastante responsable en mi comentario, pero la vocera de la Corte Suprema, una señora muy virgen, muy agradable, muy guapa por lo demás, se mostró media complicada con estos 16 sistemas nuevos de justicia. ¿Ah? Porque claro, los jueces que vayan a resolver ese famoso justo precio, entiendo yo, van a estar sujetos a la revisión de esta famosa comisión que va a existir para el nombramiento, ¿o no? Y fallar con perspectiva. Claro, pues Además, entonces, si tú vas a estar, porque cuál es o sea, los abogados lo pueden decir mejor, ¿verdad? Pero a usted le puede o no gustar el fallo que le dicta un tribunal, pero el fallo hay que cumplirlo porque por algo es el tercero imparcial. Y el juez por esencia o por características principales es autónomo e independiente. Pero aquí resulta que con esta especie de consejo revisor, ¿verdad? No estoy diciendo que los jueces van a ceder, pero obviamente hay una presión externa, porque tus resoluciones van a estar sujetas a revisión, y no va a ser revisión del superior jerárquico que debería ser la Corte de Apelaciones después de primera instancia, o de la Suprema respecto a la Corte, de alzada, digamos, sino de un consejo técnico, de un tercero administrativo. de un órgano político. Técnico, político, ¿eh? En Chile, la última vez que un juez, ¿verdad?, que fue destituido en la Suprema, ¿se acuerdan ustedes? El exministro Luis Correa Bulo. Regulo, sí. ¿Hace cuánto? ¿15 años? Fue el gobierno del presidente Lagos. Sí. Y de ahí no se ha sabido más. Entonces aquí, o sea, ¿qué significa eso? Que existe una estabilidad en la función jurisdiccional, ¿verdad? Pero ahora esa estabilidad, lo que significa que esa estabilidad de la mano de la autonomía del juez o de la independencia, obvio, pero ahora eso se va a ver, creo yo, se va a ver un tanto complicado por este famoso consejo que va a existir. Oye, pero basta de, a la gente hay que enseñarle, basta de decir que el Poder Judicial ha fallado. El Poder Judicial tiene, en primer lugar, los jueces están sometidos, como tú dijiste recién, a un control por el superior jerárquico, ¿cierto? Tienen que responder ante un superior jerárquico, y ese control se ejerce anualmente. Los jueces tienen que ser calificados, ¿cierto? Y gracias a ese control se va unificando cierta jurisprudencia también. ¿Ah? Cuando a la gente no le gustan los fallos que hacen los jueces, no es el juez el que está equivocado. El juez tiene la obligación de fallar conforme a derecho y conforme a lo que las partes están solicitando. La parte más sensible y donde la gente generalmente está más vinculada digamos, en el comentario diario, es la parte penal.
¿Por qué? Porque lo que nos entregan los medios, los periodistas en este sentido, los medios de comunicación son bastante responsables de crear la opinión pública respecto de la judicatura. Y señalan, juez dejó libre a un hombre que cometió una violencia intrafamiliar. Juez dejó, solamente falló una medida cautelar. En primer lugar, eso es entregar información errada. Yo creo que el último periodista que yo escuché dando información correcta en un tribunal fue Pablo Norato, y de ahí no había nadie más. ¿Ah? Que informaba como correspondía. De ahí en adelante, informan lo que quieren para generar opinión pública. Y en segundo lugar, los jueces, para poder dar este marco de fallo penal, ¿ya?, como lo mencionaba recién, tienen que actuar dentro de lo que las partes solicitan, en este caso el fiscal y el defensor. No puede entregar más, porque la ley señala que falla extra petita o ultra petita, dependiendo del caso. Disculpa, ¿Ya? Rodrigo. Fuera de lo Disculpa. pedido. Y si no se Cortito. hace dentro de eso, están los recursos que vienen a ajustar el fallo. Entonces, para poder terminar, para la gente y los políticos se han encargado constantemente de señalar que son los jueces y el Poder Judicial el que está equivocado. Y el Poder Judicial silencioso continúa su trabajo. ¿Dónde está el fallo? En quienes hacen y redactan las leyes. Y ellos son incapaces, después de hacer códigos, de modificar la ley, de hacer proyectos de ley que duermen en el Congreso durante 20 años, de asumir la responsabilidad por esas leyes mal redactadas que dan solamente paso a oscuridad, poca claridad, y que en definitiva la izquierda que actualmente está gobernando, ¿ya?, han sido los constantes opositores a las leyes que hoy en día ellos mismos están llamando a aprobar, como por ejemplo la ley de control de armas, que Gabriel Boric la votó en contra, y actualmente está llamando a que se pueda hacer una modificación y aumentar las penas y hacer una nueva modificación. Los jueces al respecto no han fallado mal. Los jueces fallan conforme a derecho, y el derecho es entregado por los parlamentarios, son ellos los responsables, y en este caso directamente quien está en la testera del Ejecutivo. Entonces, Oye, debe Rodrigo, entender lo la que gente diría- que el Poder Judicial no es el errado. de hecho, a propósito de lo que tú estás diciendo, Rodrigo, y creo que lo citamos en el programa anterior, cuando la magistrada le pide al fiscal o le pregunta de manera inductiva, como dicen los abogados, ¿verdad?, en la audiencia, le pregunta de manera inductiva, y no va a pedir la prisión preventiva. Era lógico, porque ella no tenía la facultad para darla, porque lo contrario la da, pues, bueno. Entonces le está tirando el salvavidas al fiscal. Pero mira, a propósito de lo que tú estás diciendo, Rodrigo, el tema de los parlamentarios y eso de que las leyes salen mal, etcétera, y ya que estamos hablando de la convención, bueno, si el Senado se elimina, se va a esta especie de Consejo Regional, ¿verdad?, o Senado de las Regiones, que se le llama, que serían 3 miembros por región, independiente del número de habitantes que tenga la región. Nuevamente una vulneración a un principio. O sea, la representatividad De la se va... proporcionalidad. Claro. Claro. O sea, la metropolitana va a tener 3, al igual que Ñuble, por ejemplo, que obviamente es más chico. Es más chico que la del Biobío. Entonces ahí tú te das cuenta y dices, oye, pero se han preguntado si efectivamente los gobernadores regionales han dado el ancho. Claro. Una reforma procesal penal que se invirtieron cientos de millones de dólares, aumentaron o bajaron los delitos en comparación a antiguamente cuando existía el sistema inquisitivo y no acusatorio como el de ahora. Bueno, en ese sentido, y solo como una especie de sensación, ¿eh? No tengo la certeza, pero es la sensación que tengo, que la oleada de jueces llegados post reforma judicial penal es demasiado garantista. No sé si es una sensación o es así, pero me da la impresión de que se vela más por el derecho del delincuente por el derecho de la víctima. Entonces, insisto, no sé si es efectivo, pero es una sensación que queda y que yo sé que no es solo mía.
que el principio pro reo es muy fuerte, pues, Gonzalo. Es muy fuerte el principio pro reo, y lamentablemente, bueno, yo no soy penalista, como no me dedico al derecho penal, a diferencia de Rodrigo, que tiene maestría y cosas, es un eximio penalista, mi amigo acá, y moderador, y que dirige este programa. Pero claro, el sistema primero, fundado en el principio pro reo, que no tiene nada malo, creo yo. Pero en segundo lugar también, ¿qué puede hacer el juez? Porque el juez, en definitiva, todo el mundo dice el juez. Pero si el juez, por ejemplo, hagamos el ejercicio. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, la magistrado, en el caso del carabinero, dice, no, fiscal, usted está mal porque usted me está pidiendo que está pidiendo el fiscal el arresto domiciliario? Y yo le voy a dar la prisión preventiva, pero en la capacha, en la cárcel. En la capacha, como hacían antiguamente los viejos. Esa juez está incurriendo en prevaricación. Torcida administración de justicia, le cuesta el puesto. Pues, bueno. Exacto. Ahora, nadie puede discutir que hay jueces que de repente vulneran la objetividad que debe tener todo magistrado, sin lugar a dudas, y uno lo ha visto. Como ir de rojo a la audiencia. Ir de rojo a la audiencia, o en el estallido social, algunos que están con megáfono llamando, ¿cierto? O sea, el ejercicio democrático es eso, que uno puede manifestar libremente sus opiniones y es válido. Pero hay ciertas cosas que tienen que estar en reserva. Por ejemplo, un juez, o sea, ¿con qué garantía va a ir un ciudadano a plantarse frente a un juez si ve que ese juez, digamos, es activista? Sea para un lado o para el otro, sea para el lado izquierdo o para el lado derecho. ¿Me explico? Exacto. Entonces, claro, ahí lo que dice Gonzalo es verdad, pero no es nuevamente culpa del legislador, más que del juez. Porque si el juez, queriendo aplicar ni siquiera la ley, justicia, lo que significaba ese tipo que mató al carabinero, que estuviese libre, es un peligro para la sociedad. Pero si lo hacía, si lo dejaba en prisión preventiva y lo enviaba a la cárcel, el juez le corta la cabeza, juez administrativo, ¿verdad? Y chao. ¿O no, Rodrigo? Exacto. Toda la O razón. sí, no sé. No, toda la razón. Toda la razón. Y si no es la remoción, va a ser una destinación, lo van a cambiar de lugar, ¿cierto? O no van a calificación, no va a poder subir después. No, exacto. Exacto. Por eso los Entonces, jueces se tienen que seguir al marco legal. No tienen ninguna otra opción. No tienen opción. Salvo la Corte Suprema, ¿verdad? Que de repente saca un supremazo y ahí como que no, pero aún así, o sea, te quedan los tratados, te quedan los tribunales internacionales, pues, en algunas materias. Exacto. Pero es complicado porque en definitiva. Pero en ese sentido, o sea, ya que estamos hablando del sistema actual y la escalada, digamos, de control que tiene el mismo Poder Judicial, pensemos actualmente en la propuesta de ¿cuántos? ¿13 sistemas judiciales? 16, entiendo yo. O sea, yo les recomiendo que si se aprueba la Constitución, ni se les ocurra ir a carretera a Pucón. Por ningún motivo. O sea, por ningún motivo. No, para nada. No se les ocurra ir a disfrutar de las maravillas del Ojo del Caburga. No se les ocurra, porque siempre se habla del sur, no se les ocurra ir a las 7 Tazas. San Pedro de Atacama. Claro, no se le ocurre ir a Atacama. No se le ocurra cambiar de jurisdicción. Y aquí voy a llegar a lo que quiero plantear. Ciudadanos de Santiago. Se le escapó, y yo creo que realmente la intención de la inmobiliaria Loncón dominar el país y hacer, o sea, Santiago es mapuche. ¿Qué es lo que están diciendo con esto? Vamos a expropiar lo que se nos ocurra partiendo de la dehesa, porque ellos no quieren partir por las comunas más pobres de Santiago, digamos, ¿está seguro? Para mejorar el sistema de vivienda. Se le escapó. Y si Santiago es mapuche, ¿a quién va a reclamarle? ¿A la justicia ordinaria? O sea, vamos a perder en este momento una verticalidad que ha logrado formar la democracia en nuestro país, de los fallos judiciales, y darle seguridad a la gente. Darle seguridad de que la gente que invirtió en un negocio, en el negocio de la señora de la esquina, como decía Ricardo Lago, la señora Juanita. La señora Juanita fue creciendo, logró invertir, formó un mini market, después formó provisiones, doña Juanita, y finalmente ahora tiene el supermercado, señora Juanita.
en la esquina. Vende trago, vende de todo. Vende de Comida todo. rápida. Y resulta Pero es que que ahí está el- de la noche a la mañana le cambian el sistema, ella sigue en el mismo lugar, ha crecido, pero ya se tiene que someter a otras normas, pagar otros impuestos, dar quizás qué beneficio a ciertas personas, y el día de mañana se la pueden expropiar, señalando que es un territorio que pertenece a otra persona, y ante quién va a reclamar, ante qué justicia va a reclamar. Bueno, Entonces, lo que tú estabas Rodrigo, hablando recién del justo precio, ¿quién te va a regular el justo precio? bueno, la pobre señora Juanita, weón, que ha sido de todo, weón, ha sido candidata, weón, ha sido ejemplo, weón, le ha ido bien, le ha ido mal, siempre sacamos a la señora Juanita para todo, weón, y todo, en todas partes, weón. Y lo que decías tú es interesante, es un fenómeno bien interesante, porque resulta que la señora Juanita es querida por la izquierda solo cuando es pobre, porque resulta que la señora Juanita le empieza a ir bien, y ya la empiezan a mirar con malos ojos a la señora Juanita. No, algo hizo esta vieja mierda. Dice, no, ya no es la señora Juanita, sino que es la vieja Juana. Ah, la vieja Juana. ¿Qué hizo la vieja Juana? No, seguramente algo hizo. Entonces, es un tema tan ideológico, Rodrigo, que cuando. Que es verdad. Cuando dicen que la izquierda ama a los pobres, pero los ama tanto que quiere más, pues, weón. Quiere más pobres, pues, weón. Entonces, no le conviene que la señora Juanita progrese, pues. Eso quería decir. Mira, a propósito del ejemplo de la señora Juanita, hay algo que no es menor, ¿eh? Que esa señora Juanita quizás para llegar a tener su minimarket de esquina Pototo, ¿cierto? Donde tú vas y vende pollo, papas fritas, tiene una vitrina surtida de licores, ¿verdad? De vino, vende cigarrillos, frutas, tiene de todo, compadre. Fue a punteña que el Estado le ayudó en algo, más allá de la seguridad en su minuto, ¿verdad? De que si obviamente llamaba a Carabinero iba a estar ahí. Porque para llegar a ir a señora Juanita o para levantar su negocito, tiene que haber pasado harto esfuerzo, obviamente, y también harto tiempo. Y antiguamente uno llamaba a los carabineros llegaban. Yo soy de la época cuando carabineros estaban en las poblaciones, los retenes. ¿Te acuerdas tú, no? Sí, claro, lógico. Y Pero bueno, el señor Francisco, llegaban rápido. Y llegaban rápido, al tiro. ¿Ya? Entonces, y yo, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer una reflexión, a ver si ustedes me lo permiten, chiquillos. Cuando tú hablas con los comerciantes ambulantes, que hoy en día tienen 60 años, y que en la década de los 80, al final de los 80, los 90, vendían en la calle Maipú, en Concepción, en calle Freire, llegaba Carabinero y los comerciantes tomaban su mercadería, ¿verdad?, en esta especie de mantel plástico, salían arrancando de Carabinero, porque en el fondo Carabinero tenía que confiscar esos bienes por efectos tributarios, etc. Hoy en día todos ellos tienen tiendas comerciales en el centro, han ido surgiendo. Muchos de ellos, Rodrigo, te lo digo sinceramente, no saben leer. Y te lo digo porque yo los he atendido profesionalmente. Puta, gente el después, Rodrigo, honrada, pagan cuando corresponde, no andan haciendo ni la evasión, ni la elusión, ni nada. Todo lo contrario, son temerosos de impuestos internos. Temerosos. No, la boleta tiene que ir. Ya, se han logrado comprar sus casas, han educado a sus cabros. Y yo te lo digo ¿por qué? Porque yo tengo un tío que fue comerciante ambulante. ¿Y cómo llegó ahí? Él era casado, con 3 hijos, se separó, tenía un minimarket en la comuna de San Pedro. No, un gran minimarket, tenía un minimarket, vendía fruta, ¿cierto? Un negocio. Se separó, obviamente el minimarket se fue a la punta del cerro, él tuvo que seguir, se fue de la casa, con lo puesto, su hijo entraba a la universidad, y tenía que pagar universidad, no obstante que algunos estaban con crédito. ¿Y qué hago? A la calle, a vender. Porque tenía que dar pensión de alimentos, tenía que pagar universidad, la señora no trabajaba. A trabajar, pues si tenía 3 hijos que alimentar, tenía que pagar educación, tenía que pagar el crédito hipotecario que había conseguido, ¿verdad?, cuando estaba casado. Entonces tuvo que ir a vender de ambulante. Bueno, yo vi ese proceso. Y él después, obviamente, ahorró,
un negocio, después otro negocio, 5 negocios en el centro de Concepción, o 6, no me acuerdo, te mentiría, pero ya 5 o 6, generando empleo, temeroso impuesto interno, pagaba todas las boletas, clientela fiel, y por eso yo cito el ejemplo de los ambulantes de Concepción de los años 80, que tú los ves con locales comerciales, bien, porque fueron surgiendo. Y el Estado no les dio nada, porque el Estado no les dio educación gratis. El Estado, cuando quedaron sin trabajo, en el caso de mi tío, estaba pagando crédito hipotecario, no le condonó el crédito hipotecario, tampoco lo esperó, que era el Banco del Estado. No le dio una canasta para que llevara a su familia. Ñeque. No le dio bonos. Es trabajo. ¿Ah? No le dio bonos. No le dio bono. Y algunos que yo conozco votaron por el apruebo, porque había que mejorar el país, dijeron. Pero ahí tenéis la fuente, yo te lo digo, la calle Maipú de los años 90, acuérdate de tú, Rodrigo. Tú, Gonzalo, ¿tú te acuerdas si tú eres de Concepción? Por ahí, por Papacián. Claro, para pasear toda la calle Maipú. ¿Ya? Entonces, y ahora ellos son, no empresarios, pero son pymes, ¿cierto? Y el Estado no les dio nada. Entonces, la señora Juanita, los comerciantes de acá, ¿verdad? El Estado no les dio mucho, no les dio nada. Pero lo que dices tú, Rodrigo, a propósito de todo lo que se viene, o lo que se puede vislumbrar de lo que se viene, es complicado porque no hay seguridad. ¿Qué va a pasar con esa comerciante, con esa señora, verdad? Ahora, yo, más que eso, o lo cual lo encuentro preocupante, sin lugar a dudas, y ya veo que, por ejemplo, tú antes citaste a Francisco Vidal en un comentario que hizo, que de mi punto de vista como vocero era extraordinario. Con el micrófono yo creo que está Luis Miguel y Francisco Vidal. Se manejan con el micrófono. Mira lo que estoy. Y Gonzalo Saldía, que es el panelista que nos acompaña, nuestro amigo acá. O sea, estamos hablando de genios, ¿ya? Pero ya está, él era un tipo que apoyaba derechamente el apruebo, de salida, pero ya lo veo medio como que avanza, pero retrocede. ¿Ah? Sí. Y hay algo que te iba a decir para terminar la idea, era que ¿cuál va a ser la reacción? Y lo que yo me pregunto, cuando uno ve ciertos videos. El otro día hablaba con una señora y me dijo, yo soy jubilada, me logré comprar una parcelita de agrado, construí mi casa, me dijo, pero si a mí me la quitan, yo prefiero quemarla, porque no tengo las fuerzas para enfrentarme a esa gente. Prefiero quemarla. Te lo juro por mis hijas, lo escuché. Por el alma de mis hijas, te lo juro. Uno ve videos en el sur donde la gente dice, no, aquí no, eso no va a pasar, porque aquí hay esfuerzo. Yo eso temo, esa es la reacción de la gente. Exacto. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los hechos nomás, pues. Tenemos que estar atentos a qué va a ir pasando, porque yo creo que el conflicto en la macrozona sur no se va a detener, va a ir escalando, y va a llegar algún momento indefectiblemente de respuesta. O sea, quienes ingresen armados se van a encontrar con armas. Pero ojo, Y es va a que pasar. eso ya lo vamos a empezar a observar pronto. Si esto no se detiene, si esto continúa tal como está ocurriendo, vamos a tener las reacciones de la gente. En Alto Biobío, para que la gente lo sepa ahora, las comunidades mapuches violentistas están tomándose los terrenos, quemándole las casas a la gente, sacándolas por la fuerza, pero nos están acercando a ciertos lugares en los cuales la gente ya está empezando a prepararse. La gente está empezando a tomar conciencia de decir, no vamos a aguantar este tipo de abusos. Y ojo, llaman al gobierno, llaman a carabineros, tratan de hacer un montón de cosas, pero las soluciones que da el gobierno, las soluciones que da carabineros no pueden ser permanentes en el tiempo, porque son insostenibles, económicamente hablando. No pueden tener carabineros protegiendo fondos todo el tiempo. Y ojo, las personas son, como tú dices, personas de esfuerzo que con el trabajo de su vida se compraron una parcela de agrado y han ido construyendo, ni siquiera para ellos, porque son muchas personas mayores que han logrado construir
y llegan a los 70 años para disfrutar, para que la disfruten sus nietos, el fruto de su esfuerzo, el esfuerzo de su vida. Y vienen estas personas a quitarle estos terrenos. ¿Ya? En honor al tiempo y lamentablemente De hecho, ya para estamos terminar la idea, llegando. Sí, para terminar la idea de lo que tú estás diciendo, no sé si vieron la declaración el otro día de una comunidad que está reivindicando unas tierras, lo cual puede ser válido, ¿cierto? Pero que imputaba la violencia a gente no mapuche, que se vestía de mapuche y que abrazaba una causa de ellos, pero que no eran mapuche. Emilio Berkov. Perdón. exacto. No, Toda no, la no, razón. no citaban a Emilio Berkov, no citaban a Emilio Berkov, pero salió un comunicado. Salió un comunicado. Entonces yo no sé por qué no me gustaría ver un plebiscito solamente para el pueblo mapuche, para ver cómo sería el resultado de la reforma. Claro. Si el pueblo mapuche quiere trabajar tranquilo, por favor. Y a propósito de lo que tú estabas diciendo, el problema que tiene el presidente Boric, que aunque él quiera crear una categoría intermedia, que es válido, porque quizás es extremo aplicar, pensemos en la lógica de ellos, del presidente. Sacar a los militares sería tirar más benzina, por ejemplo. Inventemos una categoría intermedia, pero ya la señora Carmen Gel le está diciendo no le dice. Nada que tenga que ver con militares. Entonces, ¿qué alternativa tiene el presidente? No tienen. ¿Cómo podéis calmar esa situación? ¿Con más carabineros? El No, aumento de ninguna. dotación de carabineros, pero la verdad, mayor herramientas no hay. Amigos míos, se nos vino el tiempo encima. Lamentablemente el tiempo, como dijo Gonzalo el otro día, siempre cobra Devora a sus todos sus veces, nos hijos. demora a todos sus hijos. Me gustaría que dijeras unas últimas palabras, Gonzalo, breves, para poder ir cerrando el día de hoy. Insisto, como lo dije la otra vez, infórmese y vote en conciencia. Ya le hemos advertido las cosas que se vienen, y no como campaña del terror, sino que como un simple análisis de un par de normas que están que pasaron el pleno. Así que nada, Muchas estudiar. gracias, Gonzalo. Cristian, ¿alguna No, cosa solamente final? me sumo a lo que dice Gonzalo, pero me tomo la libertad de complementar lo que dice Gonzalo. Y lo dice un aficionado a las marchas, o un ex aficionado a las marchas como don Gonzalo, ¿no? Sí, claro, un converso. Algunos Bueno, dicen que Gonzalo, el Jorge González aquí, más chiquitito de Concepción, ¿eh? Por las letras de sus canciones, una profundidad, compadre. Orgullo aquí del grupo. a mí me gustaría, para ir cerrando, llamar un poco a lo que, en continuidad con lo que dice Gonzalo, llamar al estudio, llamar a la preparación y no dejarse guiar por lo que dicen las personas en programas y haciendo campaña al terror. Como por ejemplo lo hizo la señorita, no sé, Catalina Pérez, que en el programa de anoche en televisión señaló que o apruebo o nada. ¿Ya? Si no hay apruebo, Ella, ella pertenece a Revolución Democrática, es abogada, ¿cierto? Y entiendo que es diputada actualmente por Antofagasta. Y dijo que apruebo o nada, que si no va a haber caos en el país. ¿Ya? Me hace recordar videos que he visto respecto de las declaraciones que en algún tiempo, y esto a la izquierda quizás le duela, las mismas declaraciones que daba Pinochet, ¿ah? Respecto al plebiscito. Entonces, si no quieren ese tipo de declaraciones, si esas declaraciones no les gustaron, piénsenlas. Piénsenlas antes de darlas. Señora Catalina Pérez, piense ¿cuál era la declaración de Pinochet, Rodrigo? en relación al plebiscito, no, en relación al, claro, sí bien digo, el Claro, plebiscito, si gana el no, nos vamos al que carajo. en el no, claro. ¿Ah? Entonces, ojo cuando se habla de la campaña del terror. Cuando se combate con ideas, cuando tenemos el texto a punto de entregarse, que es la última semana de discusión, dicho sea de paso. Vamos a tener una semana también álgida respecto a las discusiones. Lo que no quede ahora y no logre acuerdo no va a la Constitución, no al proyecto. Entonces, ojo con lo que cuando a la gente le hablan de la campaña del terror. La campaña del terror es una campaña de desinformación. Y me gustaría que cuando la gente trata de decir o apruebo o rechazo, para los dos lados, sea con argumentos, sea con texto, y no simplemente tratando de llamar a un eventual caos social, ¿ya? Sino que sea
algo que no sé, lo que se está buscando es lo mejor para el país y no para los intereses propios. Me gustaría cerrar con ese comentario, llamar al estudio, llamar a la preparación y a la argumentación al momento de debatir sobre apruebo o rechazo el nuevo proyecto. Yo desconozco si tuvo eco la misiva que presentó o que está con tanto ímpetu patrocinando Bernardo de la Maza, que es periodista, de esta especie que nosotros hemos hablado aquí en el programa, tener un estatuto, una garantía constitucional de responsabilidad y de protección a los ciudadanos frente a los abusos del poder político, del poder económico o de ambos conjuntamente, que no sé si eso habrá pasado, no he escuchado nada y no he visto nada de eso tampoco. Pero yo creo que no va a estar ahí dentro, darle rango constitucional a eso, digamos. Bueno, amigos míos, con estas últimas palabras nos despedimos a ustedes, le damos muchas gracias a todos aquellos que nos ven en sus casas, los que nos ven a través de las plataformas digitales, ¿cierto? A todos nuestros seguidores y con tanto cariño nos siguen y nos comentan los videos día a día a través de YouTube o a través de TikTok, donde nos encontramos acompañando algunos breves todos los días. Que estén muy bien en sus casas, cuídense, amigos, saludos a sus familias y nos vemos en nuestro próximo programa de Chile desde el balcón. Que estén muy bien, Cristian, muy bien, Gonzalo. Chau, chau. Hasta la próxima.